Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos este espectacular arco con globos. ¿Nunca decoraste nada con globos? Este es un video especial para vos. En esta ocasión vamos a utilizar 140 globos de 12 pulgadas que los vamos a calibrar a todos a 9 pulgadas. Pero no te asustes, que es muy fácil. Además, la particularidad que va a tener este arco es que la parte de abajo la vamos a hacer recta y arriba va a ser la curva. Esto es ideal si lo querés poner, por ejemplo, alrededor de una puerta, te queda fantástico. Y si lo querés poner en otro lado, lo pones a donde vos quieras. Pero basta de hablar y vamos ya a ver cómo se hace. Comencemos ya por el principio inflando nuestros globos. Como te dije, voy a utilizar globos 12 pulgadas. Yo los voy a inflar ahora con el inflador eléctrico. Pero por supuesto, si vos no tenés un inflador eléctrico, no te quedás sin hacerlo, ¿eh? Esta vez te voy a dar opciones para que no tengas excusas. Mira, tenés un inflador manual, lo podés hacer con un inflador manual, o si no, pones todos los que tengas alrededor a inflarlos a pulmón y listo, ¿eh? No te quedás sin hacer el arco. Como te dije, a estos globos yo los voy a calibrar a 9 pulgadas. ¿Y qué es eso? No te asustes. Mira, 9 pulgadas son 23 centímetros y es el diámetro que yo le voy a dar a mis globos. Para medirlos podés usar un calibre como este. Estas varillas se separan a 9 pulgadas, que son 23 centímetros. Apoyás el globo ahí en el medio, ¿ves? Que está inflado un poquito más y lo vas desinflando hasta que pasa. Cuando pasa suavecito, ahí tenés ya el globo calibrado a 9 pulgadas. Pero por supuesto, yo no te voy a pedir que tengas un calibre, sino que te voy a dar una idea que ya te he dado en otras ocasiones, que es poner dos respaldos de dos sillas separados a 23 centímetros y ya tenés tu calibre casero. Mi otro globo lo voy a calibrar acá, lo apoyás ahí y lo vas desinflando, igual como hice con el calibre, hasta que pasa justo. Y ya tenés dos globos calibrados a 9 pulgadas. Ahora los voy a atar. Para eso los apoyás así, tirás fuerte de los picos, les damos dos vueltitas, 1, 2 y hacemos un solo nudito. Ahí está, con eso ya no se suelta más. Voy a inflar otros dos y lo unís con los otros dos que ya habías hecho. Para eso solamente los apoyás así y retorcés dos de esta manera. Ahí ya te queda un cuarteto formado. De estos cuartetos, en este caso el color más claro que voy a ocupar, tengo que hacer 17 en total, que son 68 globos. Así que a trabajar. Habiendo terminado de inflar los globos rosados, ahora tengo que seguir con los violetas. Voy a hacer todo lo mismo, la misma medida y los mismos cuartetos, pero esta vez, en vez de hacer 17, voy a hacer 18 de estos cuartetos, que son 72 globos. ¿Por qué hago uno más? Porque este es el color con que yo voy a arrancar abajo y quiero terminar del otro lado con el mismo color, así que necesito un cuarteto más. Vamos, 72 globos y 18 cuartetos. Con todo este lío de globos inflados que hicimos, ahora tenemos que empezar a darle forma a nuestro arco. Así que para eso, para unir los globos, vamos a necesitar esto, un hilo de nylon, es hilo monofilamento de nylon o tanza de nylon, depende en qué lugar, lo conocen distinto. Es básicamente el hilo que se ocupa para pescar, que es transparente, ¿sí? A esto lo que voy a hacer es atarlo la punta al respaldo de la silla y ya comienzo a armar mi arco. Mira, voy a empezar yo, como te había dicho hoy, poniendo el globo más oscuro abajo, ¿sí? en la base del arco. Así que el primero que voy a pasar es el violeta. Lo que haces es pasarlo por el hilo, así que quede en el medio el hilo. Y ahora lo que vamos a hacer en el primero es dar varias vueltas alrededor de los globos. Mirá, voy por acá, por allá, por acá. Que quede bien enredado porque es el primero, ¿sí? Ahora seguimos con un rosado y hacemos lo mismo. Tenés el hilo tenso, pasás el cuarteto acá. Lo que vas a hacer ahora es apretar bien fuerte hacia allá. Tiro con el hilo para atrás y aprieto bien fuerte los globos contra los otros, ¿sí? Para que queden bien juntos. Y después hago un 8 con el hilo. Mirá, paso por acá y paso por allá. Vamos con otro violeta y hacemos lo mismo. Paso los 4 globos acá y hago un 8, ¿ves? Primero, acordate de apretar bien fuerte estos globos, ¿sí? Apretás bien para adentro y después haces un 8. Ahí y ahí. Los primeros
8 cuartetos que ponga los voy a apretar así, ¿sí? Primero aprieto bien fuerte y después hago el 8 con el hilo. Porque yo necesito que esos primeros 8 globos no se doblen, ¿sí? Que quede bien derecha como una columna. Y después de esos 8 globos voy a empezar a hacer la curva del arco. Así que pongo los primeros 8 y después seguimos. Ya colocados mis primeros 8 cuartetos, fíjate cómo lo fui apretando tan fuerte acá al medio que esto quedó como una columna rígida. Mira, está en el aire y ni siquiera se dobla, está completamente en el aire. Porque yo apretaba muy fuerte los picos hacia adentro y después daba la vuelta, ¿sí? Eso es clave. Y ahora vamos a seguir con 20 cuartetos más que no los vamos a apretar tanto porque van a formar la curva. Entonces, como necesitamos que se doblen un poco, lo vamos a poner menos ajustados. A ver. Hacemos lo mismo, acá tengo el hilo, lo apoyás ahí, que coincida bien con los otros globos, y después empujas un poquito hacia adentro, así, solo un poquito de presión, y después haces el mismo 8 que hoy, ¿ves? Pasás por acá y pasás por allá, formando un 8. Así, con esa presión suave, vamos a poner los próximos 20 cuartetos. Hasta acá llegué con 20 cuartetos puestos, pero no tan apretados como al principio. Ahora solamente me están quedando 7 cuartetos más que estos, al igual que los 8 que puse al principio, los voy a tener que poner bien ajustados, ¿sí? A ver, acá tengo uno. Desde ese ángulo vas a ver mejor. Lo voy a apoyar ahí. Lo hago coincidir con los otros. Aprieto bien hacia adentro, bien fuerte, ¿eh? Fuerte, y después hago un 8. Así. Entonces voy a poner el resto que me quedaban así, bien fuertes, para que quede una columna bien recta. Cuando llegas al último, al igual como hicimos en el primero, lo que vamos a hacer es darle muchas vueltas alrededor de los globos para que el hilo no se me suelte, ¿sí? Y ahora ya podés cortar el hilo y hacerle un nudito, así nos quedamos tranquilos. Una vez que terminaste de armarlo, ahora te toca ponerle un peso de cada lado o una base. Depende de dónde lo vayas a poner al arco. Por ejemplo, si vos lo querés poner contra una pared donde no va a pasar nadie, donde nadie lo va a chocar, por ejemplo detrás de una mesa, entonces podés usar algo que yo te he mostrado varias veces, que es un globo con agua. Pones el globo ahí en el medio y con la cinta das una vuelta alrededor de los otros para que se trabe, y entonces las dos puntas van a quedar más pesadas y van a quedar bien asentadas, ¿sí? Te propongo algo con lo que va a quedar más firme. Esto es simplemente una tabla, pero es mucho más pesada. Tiene un tornillito en el medio y una cinta decorativa que le até para unirla a lo que va a ser la base de mi arco, ¿sí? Simplemente la voy a apoyar así y con la cinta voy a hacer igual que hoy. Voy a ir a pasar entre medio del primero y del segundo cuarteto para que me quede bien firme y unida. Dándole muchas vueltas así, seguramente no se va a salir, pero si te querés quedar más tranquila y le querés hacer un nudito en el medio, fantástico. Voy a poner otra tabla igual del otro lado y la vamos a intentar parar. La última opción que te voy a tirar es una base para columnas, ¿sí? Esta es una base de hierro para columnas y lo que voy a hacer es pasarla por el medio. Ahora que ya tengo armado el arco, lo voy a pasar por el medio de los globos así, despacio para no pinchar ninguno. Y quedaría así, escondida en el medio, que casi no se va a ver. Vamos a probar de pararla así. Y así nos queda este fantástico arco de globos 12 pulgadas calibrados a 9. Ocupamos en total 140 globos. Y te recuerdo que lo principal es la tensión que le das al hilo que une todos los globos. Con eso logramos que los primeros 7 u 8 globos queden rectos como una columna y después la curvatura se dé arriba. Vimos además 3 pesos. El globo y la madera están buenos cuando lo vas a apoyar así contra la pared, ¿sí? Porque no se va a poder sostener muy bien solo. Entonces, así queda bien, pero si vos lo querés unir de ahí arriba a la pared con una cinta, te va a quedar perfecto porque ni siquiera se va a mover.
Si lo querés separar de la pared, por lo menos vas a necesitar una base de columna como la que yo le puse al final, o directamente una estructura de un arco que por supuesto ahí te va a quedar fantástico y lo vas a poder poner en cualquier lado. Veamos ahora cuántos globos ocupamos por metro de columna o de arco de este tipo que queramos hacer. Si el globo, como en este caso, lo inflamos a 9 pulgadas, para hacer un metro vamos a necesitar 5 cuartetos, lo que equivalen a 20 globos. Si lo inflamos un poco más chico, por ejemplo a 7 pulgadas, vamos a necesitar 7 cuartetos para hacer un metro, o sea que vamos a necesitar 28 globos por metro. Si lo querés hacer más chiquitos todavía y querés inflar globos a 6 pulgadas, vas a necesitar 8 cuartetos por metro, lo que son 32 globos. Solo ten en cuenta que cuanto más chiquito sea el globo, menos fuerza van a tener para sostenerse solos, así que la estructura va a tener que ser un poquito más rígida. Ahora solo necesitamos que vos te decidas y pongas manos a la obra y que después que lo hagas me escribas un comentario de cómo te salió. Mirá que lo voy a estar esperando, ¿eh? Yo ya hice lo mío y ahora te toca a vos. Si te gustó el video, lo compartís con tus amigos, le dejás un me gusta y te suscribís al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos. Para combinar esta decoración te dejo estas 4 ideas para que vos elijas con qué querés que sigamos. A mí solo me resta agradecerte muchísimo a vos por llegar hasta el final y me despido. Hasta el próximo.